Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, en su canal favorito donde desmenuzamos los dramas, las emociones y los romances que nos regalan las estrellas de Turquía. Yo soy, y estoy emocionadísima de tenerlos una vez más por aquí. Hoy, prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, que ha generado debates apasionados y que involucra a dos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo leyeron en el título, vamos a hablar de una posible explosión, de un amor eterno, que tal vez no lo sea tanto, y de todo el drama que rodea a estas dos superestrellas. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a adentrarnos en el universo de Demet y Can, a analizar su relación pasada, a explorar los rumores actuales y, por supuesto, a dar nuestra opinión sobre todo este embrollo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y mucho, mucho amor por las telenovelas turcas. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a su protagónico en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador como la conocimos en Latinoamérica. En esta comedia romántica, Demet y Can interpretaron a Sanem y Can, dos jóvenes apasionados, llenos de energía y con una química innegable que traspasó la pantalla. La serie fue un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo. Y claro, como suele suceder en estos casos, la química entre los protagonistas dio pie a todo tipo de rumores y especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Los fans, ilusionados, soñaban con ver a Sanem y Can vivir su historia de amor fuera de la ficción. El hashtag #Candem inundó las redes, convirtiéndose en un movimiento global impulsado por el ferviente deseo de verlos juntos. Durante la transmisión de Erkenci Kuş, Demet y Can alimentaron esos rumores con gestos cariñosos, miradas cómplices y comentarios ambiguos en entrevistas. La prensa turca, por supuesto, no se quedó atrás y siguió cada uno de sus movimientos, publicando fotos y vídeos que parecían confirmar lo que todos sospechaban: Demet y Can estaban enamorados. Revistas de farándula, programas de televisión, y hasta los noticieros más serios dedicaron espacio a analizar cada detalle de su interacción. Se analizaban sus gestos, sus miradas, la forma en que se tomaban de la mano, todo era material para alimentar el fuego del rumor. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. A pesar de las evidencias, de los rumores persistentes y del deseo ferviente de los fans, Demet y Can siempre se mantuvieron herméticos, sin negar ni confirmar su relación. Esto obviamente no hizo más que aumentar la intriga y la especulación. La estrategia, aunque frustrante para los fans, era brillante desde el punto de vista del marketing. Mantener la ambigüedad les permitía mantener la atención sobre la serie y, por ende, sobre sus carreras. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las vemos en la televisión. Después de que Erkenci Kuş llegara a su fin, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse. Dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y poco a poco, el romance que todos creían que existía comenzó a desvanecerse. La magia pareció disiparse tan rápido como había aparecido, dejando a los fans con el corazón roto y la sensación de haber sido engañados. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque después de un tiempo separados, Demet Özdemir encontró el amor en brazos de Oğuzhan Koç, un famoso cantante turco. Su relación fue pública desde el principio, llena de muestras de afecto, declaraciones de amor y planes de futuro. Demet y Oğuzhan se casaron en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios de comunicación. La boda fue un evento de proporciones épicas con cientos de invitados, vestidos de diseñador y una cobertura mediática exhaustiva. Parecía el inicio de un cuento de hadas. Pero, lamentablemente, la felicidad de Demet no duró mucho. A principios de este año, se anunció su divorcio de Oğuzhan Koç. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja sólida y enamorada. Las razones del divorcio no fueron reveladas, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables y problemas de convivencia. Algunos medios incluso insinuaron la posible existencia de terceras personas, aunque nada de esto fue confirmado. El divorcio fue un golpe duro para Demet, quien había depositado muchas esperanzas en su matrimonio. Y aquí, mis amigos, es donde volvemos a Can Yaman. Porque tras el anuncio del divorcio de Demet, los rumores sobre una posible reconciliación entre ella y Can resurgieron con fuerza.
Algunos fans, aferrados a la esperanza de verlos juntos de nuevo, comenzaron a analizar cada una de sus interacciones en redes sociales, buscando señales de que el amor entre ellos seguía vivo. Cada me gusta, cada comentario, cada publicación era interpretada como una posible señal de acercamiento. La obsesión de los fans llegó a niveles insospechados, analizando hasta la más mínima expresión en sus rostros en fotografías antiguas. Además, Can Yaman ha estado envuelto en varios proyectos internacionales que lo han mantenido alejado de Turquía por largos periodos de tiempo. Su participación en la serie italiana Viola come il mare le ha valido el reconocimiento en Europa, consolidando su carrera a nivel internacional. Sin embargo, recientemente regresó a su país natal para grabar una nueva serie, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre un posible reencuentro con Demet. Su regreso a Turquía fue recibido con gran expectación por sus fans, quienes ven en este regreso la posibilidad de un reencuentro con Demet. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existe realmente la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Demet ni Can han hecho declaraciones al respecto, y todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y el deseo ferviente de los fans de verlos juntos de nuevo. La falta de información oficial solo alimenta la especulación y el deseo de los fans de que su sueño se haga realidad. Y aquí es donde entra la explosión, que mencionamos en el título. Porque en los últimos días han surgido varios reportes en la prensa turca que aseguran que Demet y Can han tenido una serie de encuentros secretos. Algunos afirman que se les ha visto cenando juntos en restaurantes exclusivos, mientras que otros aseguran que han estado pasando tiempo en casa de amigos en común. Se habla de encuentros discretos, lejos de las cámaras y los focos, donde pueden ser ellos mismos y reconectar sin la presión mediática. Estos reportes obviamente han encendido las redes sociales y han generado un debate apasionado entre los fans. Algunos creen que estos encuentros son una señal de que Demet y Can están intentando retomar su relación, mientras que otros piensan que simplemente son amigos que se están apoyando mutuamente en un momento difícil. Hay quienes ven en estos encuentros la confirmación de que su amor nunca murió, mientras que otros creen que es solo una amistad que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y en cuanto al amor eterno que también mencionamos en el título, bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Es cierto que Demet y Can tuvieron una química innegable en Erkencikus, y es posible que haya habido sentimientos reales entre ellos. La química que mostraron en pantalla era innegable, y muchos creen que esa conexión trascendió la ficción. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Pero también es cierto que la vida real es muy diferente a la ficción, y que las relaciones pueden cambiar y evolucionar con el tiempo. Las presiones de la fama, las agendas apretadas, las expectativas de los fans y todo esto puede afectar una relación. Es importante recordar que Demet y Can son seres humanos, con sus propias vidas y sus propias decisiones. En mi opinión, creo que es importante no dejarnos llevar por la ilusión y la fantasía. Es fácil idealizar una relación basada en lo que vemos en la televisión, pero debemos recordar que Demet y Can son personas reales, con sus propios sentimientos, sus propias vidas y sus propias decisiones. Debemos respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Si deciden volver a estar juntos, será porque ambos lo quieren y porque creen que es lo mejor para ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo. Lo importante es que sean felices y que encuentren la paz y la estabilidad que necesitan. Su felicidad debe ser lo primordial, independientemente de lo que deseen sus fans. En definitiva, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un misterio que sigue intrigando a sus fans. No sabemos si realmente hubo un romance entre ellos, si están intentando retomar su relación o si simplemente son amigos. Pero lo que sí sabemos es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y que seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos. Su historia es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad, y cómo las expectativas de los fans pueden afectar la vida de los famosos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Hemos hablado de la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus, de los rumores sobre su romance en la vida real, del matrimonio y divorcio de Demet, y de las posibles explosiones y el amor eterno que podrían estar a la vuelta de la esquina. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen Demet y Can.
Lo importante es que podamos disfrutar de sus trabajos y respetar sus decisiones personales. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Demet y Can deberían volver a estar juntos? Quiero leer sus opiniones. Me interesa saber qué piensan ustedes, mis queridos amantes del salseo turco. Y antes de despedirme, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos aquí para mantenerlos al tanto de todos los chismes y noticias del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amantes del salseo turco. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela, pero nosotros tenemos el control remoto. Chao.